Buenos días, profesor. Bueno, nosotros vamos a presentar lo que es el trabajo de fase, el cual consiste en dos partes. La primera parte es el modelo VAR y el modelo ARIMA, y la segunda parte el modelo VAR. Siguiente diapositiva. Bueno, mi nombre es Alison Rodríguez Gallegos y voy a iniciar comenzando lo que es el modelo econométrico ARIMA para los siguientes países, que es Chile, Colombia, Brasil, México y Perú, de los cuales sacamos lo que es la data de inflación del periodo 2010 hasta junio del 2021. Siguiente diapositiva. Comenzamos con el país de Colombia, donde primero vemos lo que es el gráfico de la serie original, donde nos dice que tiene una tendencia estocástica, lo cual significa que no es predecible y es variable en el tiempo. Vemos que tiene un nivel alto en lo que es el año 2015, que tuvo una inflación del 6.67%. Tenemos la prueba de estacionalidad, donde tenemos el método informal y el método formal. En el método informal podemos ver el autocorrelograma y el autocorrelograma parcial. En el autocorrelograma nos fijamos en los periodos que sobresalen de la banda de significancia, lo que nos dice que no es estacionaria. Y en lo que es el autocorrelograma parcial, al ser data mensual, nos fijamos en el mes 12 y en el mes 13. En este caso, ninguno de los dos sobresale, lo que nos quiere decir que no es estacionario. Siguiente diapositiva. Ok, en el método formal realizamos lo que es el test de D.K. Fuller y de Philip Perron. En ambos nos sale 0.01, lo que significa que es estacionario al ser menor a 0.05. Siguiente diapositiva. La presentación del modelo ARIMA, el cual nosotros hemos construido. En este caso tiene un componente AR, una diferencia y un componente MA. Vemos que todos los coeficientes son significativos y nos sale una KIK de 11. También podemos observar el autoarima, que nos salió con una KIK de 0.21, es decir, que nos gana nuestro KIK que nosotros sacamos, pero tenemos que tomar en cuenta que el autoarima no toma lo que es la normalidad, entonces nos quedamos con el modelo que nosotros hemos construido. Siguiente diapositiva. Tenemos la validación del modelo, donde vemos de que ya tiene una tendencia a cero, que la media al parecer tiende a cero, lo cual significa que ya es estacionaria. Sacamos el test de normalidad y la heterocedasticidad. En el test de normalidad vemos que sale que sí pasa con un p-valor de 0.02. En este caso no pasa con Harke-Vera. Sin embargo, sí pasa con lo que es Shapiro-Wilk, que es con 0.05, 9. Y en heterocedasticidad también pasa con un p-valor de 0.17, lo cual significa que los residuos se distribuyen de forma normal e independiente. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también México, donde vemos el gráfico de las series originales, que tiene una tendencia estocástica, que también significa que no es predecible, que es variable en el tiempo. Tenemos la prueba de estacionalidad, también informal. También vemos que sobresalen de la banda de significancia en lo que es el autocorrelograma, lo que nos dice que es una señal también de que puede llegar a tener un componente AR. En lo que es el autocorrelograma parcial, también nos fijamos en el mes 12 y en el mes 13, que tampoco sobresalen. Esto nos dice que no es estacional, o es una señal de que no es estacional. Siguiente diapositiva. También, realizamos el método formal con D.K. Fuller y Philip Perron, y también nos dice que es estacionario al tener valores menores a 0.05. Siguiente diapositiva. Tenemos el modelo que nosotros hemos construido. Tiene 0 componentes AR, 0 diferencias y un componente MA. Vemos que todos los coeficientes son significativos. En este caso se puede decir de que no es un modelo ARIMA, pero tiene un componente SAR, lo cual significa que es un modelo ARIMA con estacionalidad. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es la validación del modelo, sí pasa lo que es el test de normalidad, ya que nos salen valores mayores a 0.05, sin embargo, heterocedasticidad no, ya que nos sale un p-valor menor a 0.05. Esto se puede deber a que existen muchos datos atípicos dentro de la data, a pesar de que se hizo distintas transformaciones para llegar a
que pase heterocelasticidad no se logró. Siguiente diapositiva. Tenemos el país de Brasil, donde también nos dice que tiene una tendencia estocástica, lo cual no es predecible y puede llegar a ser variable con el tiempo. Lo que nosotros vemos es de que tiene tiene una inflación alta en lo que es el año 2015 y también en el año 2017, donde se ubicó con 2.5, que fue un nivel bajo para Brasil. En las pruebas de estacionalidad tenemos también el autocorrelograma y el autocorrelograma parcial. Siguiente diapositiva, por favor. Se realizó el método formal con lentes de D.K. Fuller y de Philip Perron, donde también pasa, ya que es menor a 0.05. Siguiente diapositiva. Ok, acá tenemos el modelo que nosotros hemos hallado y tiene un componente AR, una diferencia y un componente MA, y sacándole la diferencia al componente AR y al componente MA. Vemos que todos los coeficientes son significativos y tenemos una CAIQUE de 76.99 y en el autoarima nos salió una CAIQUE de 89.25. Se puede decir que le ganamos al modelo autoarima, pero tomemos en cuenta que el autoarima no toma no toma en cuenta la normalidad, entonces se puede tener problemas más adelante con los siguientes tests. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es la validación, nos damos cuenta que sí, con nuestro modelo que nosotros hemos hallado, sí pasa lo que es el test de normalidad, con un p-valor de 0.17 y un p-valor en lo que es Shapiro-Wilk de 0.26. En lo que es heterocedasticidad nos sale un p-valor de 0.64. Todo esto significa que los residuos se distribuyen de forma normal y de forma independiente. Siguiente diapositiva, por favor. Buenos días, profesor. Mi nombre es Raiza Velasco Salas y voy a continuar con la exposición. Y ahora nos toca el caso de Chile. Hemos tomado los datos del país de Chile, para lo cual, ya como mencionó mi compañera, estos datos han sido transformados a la variación porcentual. Primero hemos sacado los gráficos originales de la serie, lo cual nos muestra que Chile tiene una tendencia estocástica, ya que es impredecible. No sabemos si va a subir o si va a bajar. Además que se presentó una baja radical, casi radical, en el año 2013 más o menos y al año 2014. Luego tenemos las pruebas de estacionariedad, para la cual tomamos primero el método informal, como menciona mi compañera, el autocorrelograma, luego el autocorrelograma parcial, y luego, como esta data es mensual, tomamos las líneas 12 y 13, las cuales, como podemos observar en la gráfica, sobresalen de la banda de significancia, lo que nos dicen que no sería estacional. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tomamos el método formal, para lo cual hemos realizado los dos test enseñados. El primero es de Dickey Fuller, el cual nos sale 0.01, lo que nos indica que sí pasaría este test. Y el siguiente es el de Philip Perron, igual sale 0.1. En ambos casos sí pasaría el test de estacionariedad. Ahora presentamos nuestro modelo ARIMA ya construido propio. Nosotros hemos tomado un componente AR, dos diferencias y un componente MA, y nos da un ACAIQUE del 97.20. En caso del autoarima, vemos que este nos da un 0 de AR, 0 componentes AR, 0 diferencias y un componente MA, lo que no sería un modelo ARIMA. Y además en el ACAIQUE nos da un 34.5. Si bien este es más bajo, tenemos que tener en cuenta que el autoarima no toma la normalidad. Ahora tenemos la validación del modelo, para lo cual también hemos sacado diferentes tests. Primero el test de normalidad de Jarque-Vera, el cual nos da un resultado de 0.045, y si lo redondeamos sí pasaría el test de normalidad para Jarque-Vera, y para Shapiro-Wilk nos da 0.10, lo que nos indica que sí pasaría también el test de Shapiro-Wilk. Y para el caso de heterocedasticidad, hemos tomado el test y nos da un resultado del 0.92, lo que nos indica que también los datos se distribuyen de manera normal. Siguiente diapositiva.
Ahora para el caso de Perú, de igual forma hemos analizado los gráficos de la serie original, vemos que no tiene una tendencia estocástica, tiene una tendencia estocástica ya que es impredecible, no sabemos si va a subir o si va a bajar, pero sin embargo en el 2018 vemos un movimiento brusco de la inflación. Luego tenemos las pruebas de estacionariedad. Primero el método informal, que toma el autocorrelograma parcial, y como esta data es mensual, como ya lo mencioné, tomamos las líneas 12 y 13, las cuales sobresalen de la banda de significancia, entonces no sería estacionario. Luego hemos tomado el método formal de la prueba de estacionariedad, la de Dickey Fuller y Phyllis Perron, la cual en ambas nos sale un 0.01, nos indica que sí pasaría estos test. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos la presentación del modelo ARIMA ya construido propio, para lo cual hemos tomado un componente AR, dos diferencias y un componente MA. Todo ello nos da un calque de ser 104.41. Luego tomamos el autoarima, el cual nos da 0, 0, 0, o sea, 0 componentes AR, 0 diferencias y 0 MA, lo que no sería un modelo ARIMA. Pero en el acaique nos da un 23.92. Si bien este es bajo, tenemos que tener en cuenta que este no sería un modelo ARIMA y además que no considera la normalidad, por lo que presentaría un problema más adelante. Siguiente diapositiva. Sin embargo, ya hemos validado nuestro modelo tomado y primero pasamos los test de normalidad, los cuales nos dan como resultado un 0.09 en el caso de Jarque-Vera, y en el caso de Shapiro-Wilks nos da un 0.36, lo que nos indica que sí pasaría el test de normalidad. Y en el caso de la heterocedasticidad, hemos tomado el test y nos da un resultado de 0.17, lo que nos indica que también sí pasaría y que nuestros datos se distribuyen de manera normal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tenemos una comparación de todas las proyecciones realizadas en el trabajo. Como usted nos indicó, hemos proyectado este trabajo para los 6 futuros meses, que serían los que estamos viviendo ahora, ya que la data acaba en julio entonces sí estaríamos viviendo la realidad de esta proyección. Siguiente diapositiva, por favor. Para validar este modelo, el profesor nos ha realizado preguntas, la cual la primera dice, ¿qué país tendrá la mayor inflación? Para lo cual nosotros hemos respondido que el país de Chile, ya que hemos realizado la proyección y esta tiene una suba notoriamente de lo que es la inflación, pero ello lo vamos a contrastar con los datos del Instituto Nacional de Estadística de este mismo país, el cual nos dice que para julio este subió en un 0.8, para el mes de agosto se ha subido un 0.1, para el mes de septiembre subió de un 4.4 que ya estaba acumulado, se subió hasta un 5.3, para el mes de noviembre subió un 1.3 y para el mes de octubre bajó un 0.1, lo cual nos indica que el modelo que hemos realizado si contrasta con la realidad, lo validamos en eso y podemos también tener la certeza de que sí es correcto, ya que es lo que ha pasado. Entonces hemos realizado una proyección correcta. La siguiente pregunta, planteada por el profesor, nos dice que ¿qué país tendrá la mayor volatilidad de la inflación? Para el cual nosotros hemos respondido que el país será Brasil, ya que esto se debe a un estimado de la tasa de inflación que hemos visto que crece y también es muy dispersa. No sabemos si es que va a bajar y además las bandas que nos muestran en la gráfica de proyección están muy alejadas, lo cual no nos genera confianza. No sabemos si realmente se va a cumplir la proyección o no. Ahora le doy el pase a mi compañera para que termine de responder las preguntas. Ok, la última pregunta consiste en mostrar qué país, el país con la inflación promedio más baja para el periodo. En este caso nosotros hemos realizado un cuadro comparativo en el que nos sale que México será el país que tendrá una inflación promedio más baja en los siguientes 6 meses, ya que nos sale con una proyección, su inflación será de 4.28, a comparación de los otros países, como podemos ver en la tabla. En el contexto regional podemos llegar a la conclusión que la inflación es persistente, como también se está desviando de las expectativas que está teniendo los distintos bancos en cada país.
La inflación superó sus límites respecto a sus metas en todos los países, lo cual provoca mayores niveles en lo que es la tasa de referencia, lo que está obligando a muchos de los países ya mencionados a que actúen de una manera rápida y efectiva para que corresponda a lo que es las expectativas de cada inflación. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, mi nombre es Marco Cáceres, Mucha y Piña, y vamos a continuar con el modelo vamos a continuar con la parte 2, el cual es el crear el modelo econométrico VAR. Siguiente diapositiva, por favor. Para esto nos ubicamos y para poder realizar nuestro modelo de manera correcta transformamos las variables, las cuales X1 sería PBI, X2 sería créditos al sector privado, X3 sería inflación, X4 la IGB-LB, X5 importaciones y X6 tipo de cambio. Nos ubicamos rápidamente en el PBI, la cual nos muestra que tiene efecto estocástico. Podría decirse que es un poco predecible y esta variable presenta una tendencia bajista para el año 2020, lo cual nos indica que el PBI peruano cayó en un 11.12% al cierre del año 2020. Asimismo, la caída, sin embargo, estuvo por debajo del consenso del mercado, lo que señala en la economía que iba a caer alrededor de un 11.5%. Asimismo, ese mismo mes de diciembre no fue neutro, fueron meses rojos, y lo cual el PBI decreció en diciembre en un 0.51%. Siguiente diapositiva, por favor. Nos ubicamos en créditos al sector privado, que también, de acuerdo al gráfico, se puede observar que tiene un efecto estocástico, pero se logra observar un pico muy alto a partir del año 2020. El crédito del sector privado incluye préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales, rurales y cooperativas, lo cual en el año 2020 se registró una expansión de 12.3%. Para la inflación, la inflación presenta un efecto estocástico, pero se logra observar que en el año 2007 tiene una tendencia de pico alcista y también luego por una bajista. Quiere decir que en el año 2017 la inflación del Perú ascendió a 1.36%. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la IGB-LB, esta variable presenta un efecto estocástico con una decaída en el año 2020, y esto se debe a que las acciones bajaron en dicho año. No es predecible. Pasamos a las importaciones. No. Ahí está bien. Las importaciones tienen un efecto estocástico sin ninguna variación tan rara que digamos. Solo tienen una caída en el año 2020, luego seguida por una tendencia alcista, en el cual se puede registrar un crecimiento del 8% en volumen de mercancías interbancarias del comercio mundial. Pasamos al tipo de cambio. El tipo de cambio presenta también un efecto estocástico, pero para el año 2020 se nota un pico bajo. La caída del tipo de cambio del dólar en el Perú ha llevado a que el sol y sus pérdidas sobre la divisa estadounidense y se cotice por debajo de este, de este dólar, al menos por un 10% frente al sol. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nos ubicamos en las pruebas de estacionariedad, la cual como grupo vimos por conveniente mostrar los test de estacionariedad, pero transformadas en su tercera variable. Y para la correcta realización del modelo VAR se tuvo que transformar, como ya bien dije, en su tercera, todas las variables en su tercera diferencia, en lo cual se logran transformar todas sus variables en estacionarias, ya que antes de esta transformación solo algunas variables presentaban estacionariedad naturalmente ante los test, pero algunas variables no pasaban el test de estacionariedad. Por eso nos ubicamos y encontramos que en su tercera diferencia la mayoría de variables sí logra cumplir.
Siguiente diapositiva. Para las importaciones y el tipo de cambio, también el test de DK Fuller y Viles-Perron, todas pasan el test de estacionariedad. Siguiente diapositiva. Nos ubicamos en el análisis de cointegración, la cual a simple vista sí se puede ver que las variables sí se cointegran. De acuerdo a la imagen, se puede ver que sí se muestra, y en la cual se puede ver claramente un pico muy alto y otro pico muy bajo. El pico muy bajo fue a causa del PBI peruano, que cayó en 11.12% al cierre del 2020. Y luego nos ubicamos en el pico muy alto, que se debe al tipo de cambio y los créditos del sector privado, la cual se expandió por medio de préstamos otorgados de los bancos, financieras, cajas municipales rurales, cooperativas, el cual ya se indicó también que se expandió en un 12.3% en el 2020. Nos vamos a la determinación de rezagos, y el test de Bekran nos indica que el modelo debe tener 6 rezagos como mínimo indicado por el ACAICE. Y las variables sí están en perfecto orden para continuar con los modelos VAR. Le doy el pase a mi compañera. Ya. Mi nombre es Carmen Ximena Sanabria Urrunaga y pasamos con la presentación de los modelos VAR, donde podemos ver que hemos tomado a 6 variables y cada una tiene un modelo con sus 3 diferencias o 3 rezagos. Ahora pasamos a la siguiente parte, validación de modelos, donde la primera parte es la validación, son las raíces unitarias. Como podemos observar, todas las raíces unitarias son menores a 1, lo que significa que el modelo va por un buen camino y el modelo es bueno. La siguiente prueba es la normalidad. Como podemos observar, al analizar el código, podemos ver que hay 3 tests, en el cual tomamos el test según Skewness. Y ese nos dice que los resultados son mayores a 0.05 y tiene una distribución normal. Ahora, en el test de heterocedasticidad, realizamos la prueba de Arch y de los resultados interpretamos que la varianza de los errores es constante, es decir, es homocedástica, ya que tenemos un p-value mayor al 5%, y como se muestra, tenemos un 0.87. Ahora, con la siguiente parte del trabajo, en la función impulso-respuesta, nuestro primer punto es el tipo de cambio y créditos. En este caso, el impulso es el tipo de cambio y la respuesta son los créditos. Y si el tipo de cambio sube, como se ve en la gráfica, los créditos bajan. Para ello nos respaldamos de literatura y existe una depreciación de la moneda local, lo cual implica un incremento en el precio de todos los bienes internacionales. Es por ello que nuestra moneda asume una depreciación. Sí, y por lo cual también se tiene una economía con menor dinamismo. Y podemos observar que este impulso se da en el periodo 3. Luego tiene una etapa de crecimiento. Ahora, el siguiente punto tenemos el tipo de cambio e importaciones. En este caso es el tipo de cambio quien da el impulso y las importaciones son la respuesta. Por ello, una depreciación de la moneda hace más caros los productos extranjeros y reduce las importaciones e impulsa las exportaciones, ya que si los productos locales se hacen más caros con respecto a los del resto del mundo, por lo tanto resulta más difícil competir con los demás países. Y la consecuencia usual es una reducción de las exportaciones y un aumento en las importaciones, como vemos en la gráfica, ya que en el periodo 2 se da la verdadera consecuencia. Ahora, el otro punto es importaciones y PBI. Las importaciones, al entrar de forma negativa en la balanza comercial, implica un aumento de ellas, entonces reduce el PBI de los países, es decir, a mayores niveles de importación frenan el crecimiento económico. Las siguientes variables a analizar son la inflación y el PBI. En este caso, el impulso es la inflación y el PBI es la respuesta. La gráfica nos permite ver una relación negativa entre ellos y la literatura también nos sugiere que hay una alta
inflación y es perjudicial para el crecimiento. Y la inflación incluye también una volatilidad e incertidumbre, y por lo cual genera cambios a actividades menos productivas en la economía. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva. Nuestro siguiente punto, la descomposición de la varianza. Para ello tenemos el primer punto, nuestra primera variable a analizar, la inflación. Y podemos ver que la inflación explica un 2.35% a las importaciones, y el resto es explicado por otros factores. La siguiente variable es el índice bursátil, y como podemos observar, también se hizo el análisis para 10 periodos, y tenemos que la bolsa de valores explica un 1.13% aproximadamente, lo que se puede equivocar la respuesta del PBI, y también explicado por otros factores el resto. La siguiente variable a analizar es las importaciones, donde podemos ver que también el análisis se hizo para 10 meses y la importación explica un 1.24 con respecto a la bolsa de valores. Y con el tipo de cambio podemos ver que también el análisis para 10 meses y la bolsa de valores, el tipo de cambio, explica un 0.84 aproximadamente a la respuesta de los créditos, y el resto es explicado por otros factores. Ahora le cederé la palabra a mi compañera. Buenos días, profesor. Yo soy Daniela Vilcapaco y ahora les voy a explicar un poco sobre la descomposición histórica. Bueno, esta función nos retrata más o menos si nuestro modelo VAR ha sido captado por la variable. Y como podemos ver, hemos tomado 4 variables: PBI, inflación, tipo de cambio, importaciones. En la primera variable de PBI podemos ver que sí ha captado nuestro modelo VAR a la descomposición histórica en sí actual, que hemos tomado en series de tiempo del PBI. También esta gráfica nos muestra más o menos si existiera un impulso de otra variable, si captaría en sí el modelo del PBI, y podemos ver que las variables que captan más o menos el comportamiento del PBI son los tipos de créditos del sector privado, también el tipo de cambio. Respecto a la variable inflación, también ha captado nuestro modelo VAR planteado a esa variable. Y respecto a si existiera un impulso de otra variable, las variables que causarían o más o menos retratarían este comportamiento serían el tipo de cambio y los créditos del sector privado. Y el impulso del PBI también. Siguiente, por favor. Bueno, también hemos tomado, como les dije, importaciones y tipo de cambio. Respecto a importaciones, también el modelo VAR ha captado bien su comportamiento. Y respecto a qué variables, si existiera un impulso, qué variables más o menos tomarían ese comportamiento, es el tipo de cambio y las importaciones. Respecto al tipo de cambio, también ha captado nuestro modelo VAR a ese comportamiento, y un impulso, si hubiera por parte de otra variable, la que tomaría en sí sería el tipo de cambio, las importaciones y el tipo de crédito. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a responder las preguntas que era: ¿qué variables causan y no causan en el sentido de Granger? Bueno, este test toma 2 posiciones: la hipótesis alternativa e hipótesis nula. La hipótesis nula toma que si el test es mayor al 0.05, no causa en el sentido de Granger a la variable. Y la hipótesis alternativa es si causa en el sentido de Granger cuando es menor al 0.05. Como podemos ver al lado izquierdo de la pantalla, tenemos a las variables que causan en sí son las importaciones y el tipo de cambio. Una teoría económica respecto a las importaciones es que las importaciones juegan un papel importante en el desarrollo y crecimiento económico del país, pues fomentan la competitividad de la industria y también brindan alternativas de consumo para todos.
Y es por ello que podemos ver que la variable importaciones sí causa a la variable del PBI. Respecto al tipo de cambio, un aspecto teórico económico es que una estabilidad en el tipo de cambio permite generación de inversión y crecimiento respecto al país, y una amenaza en el precio, en el alza del dólar, incrementa también desestabilización económica. Por eso es que causa, y lo podemos comprobar con el test de Granger. Respecto a las variables que no causan, son los créditos del sector privado, la inflación y el índice general de la bolsa de valores. Siguiente, por favor. Bueno, la otra pregunta planteada por el profesor fue ¿qué variables tienen menor error de predicción en el PBI? Y eso lo hemos hallado a través de la descomposición de la varianza, la cual hemos tomado para los 10 periodos. Pues como se sabe, el VAR es un modelo de corto plazo. Es por ello que tomamos como referencia el último periodo, y podemos decir que la variable del índice general de la bolsa de valores es el que tiene menor error de predicción con respecto al PBI, ya que el crecimiento económico es explicado en sí por los movimientos de los precios de las acciones, y en cualquier choque negativo que existiera en el mercado bursátil va a implicar algunas señales de turbulencia económica en el país. Entonces, sí está sustentado por la teoría económica. Respecto a la otra pregunta planteada es ¿qué variable tiene mayor error de predicción del PBI? Y la variable, en este caso, la variable es los créditos del sector privado, ya que tiene un mayor error de predicción de un 15.66%, ya que si bien explica la demanda interna de la economía del país, no puede predecir de la mejor forma el PBI. Bueno, para concluir, hemos visto que los vectores autorregresivos, es decir, el VAR, han proveído una exitosa técnica para hacer pronósticos en sistemas de variables en series de tiempo, donde cada variable ayuda a pronosticar a las demás variables. Bueno, eso sería todo, toda la exposición. Gracias.